Si eres un aficionado de la aviación o simplemente te interesa la historia de la Segunda Guerra Mundial, probablemente conoces los aviones clásicos de la época, como los legendarios P-51 Mustang, los B-17 Flying Fortress o los P-57 Thunderbolt. Y estoy seguro que hay algo curioso de estos que probablemente no puedas explicar, y es que estos tenían una pintura muy brillosa y rimbombante. Literalmente hace unos meses hablamos del curioso color amarillo en los aviones alemanes, sin duda algo sumamente interesante, pero hoy vamos a hablar de algo aún más intrigante, el plateado brillante que cubría a los aviones estadounidenses a partir de 1943. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué los estadounidenses dejaron de usar camuflaje y reemplazaron los colores tradicionales con este acabado tan llamativo, por llamarlo de alguna forma? Durante las primeras etapas de la guerra, la estrategia del camuflaje era fundamental para proteger a los aviones. Los colores verde y azul se usaban para que los aviones pudiesen mezclarse con su entorno, el verde con la tierra y las junglas y el azul con el cielo y el mar. Pero de repente en 1943 todo esto cambió a sobremanera. Los aviones comenzaron a ser construidos con un acabado plateado brillante. Ahora bien, ¿cómo es que este color tan visible pasó a ser norma? Si el camuflaje en el aire y en los aeródromos ayudaba a mantener a los aviones a salvo de los ataques enemigos, ¿por qué se abandonó? A continuación te contaremos la razón detrás de esta sorprendente transformación sin precedentes en la historia militar. En 1943 la situación en los cielos de Europa había cambiado de manera significativa. Los aliados estaban logrando la superioridad aérea sobre los alemanes. Es cierto que aunque seguían ocurriendo ataques, los cazas alemanes ya no eran una amenaza tan constante. Esto tenía un gran impacto en la forma que se abordaban los vuelos y las misiones en el conflicto. Ahora bien, el camuflaje servía principalmente para disimular los aviones tanto en vuelo como en tierra, especialmente en los aeródromos, donde los aviones eran más vulnerables a los ataques de los bombarderos. Pero para 1943 el peligro de ser atacados en los aeródromos había disminuido considerablemente debido a la superioridad aérea de los aliados. Además, si lo piensas, el camuflaje ya no era tan útil en el aire, especialmente con el avance de la tecnología del radar y los otros sistemas de detección que los alemanes tenían a su disposición en tierra. Los cazas ya no dependían tanto de su capacidad de esconderse en el cielo. La visibilidad de los pilotos ya no era el factor más crucial en los combates aéreos, pero probablemente el factor fundamental que los estadounidenses consideraron era el siguiente. ¿Sabías que la pintura utilizada para recubrir los aviones de la Segunda Guerra Mundial era muy pesada? Imagina esto. Cada galón de pintura pesaba cerca de 4 kilogramos. Eso significa que si un avión grande como un bombardero recibía varias capas de esta pintura, podía ganar decenas de kilos, cientos de kilos o incluso varias toneladas de peso. El peso adicional afectaba la velocidad y la maniobrabilidad del avión. La solución era simple: si eliminaban la pintura, los aviones se volvían más ligeros, más rápidos y sobre todo más ágiles. Y no solo eso, sino que también se reducían considerablemente los tiempos de producción de las aeronaves, algo absolutamente esencial cuando se trataba de mantener el ritmo de fabricación para alimentar la creciente demanda de aviones en el conflicto. Pero el cambio no fue tan simple como quitar la pintura y ya está. Lo que realmente sucedió fue que los aviones empezaron a salir de las fábricas con un acabado de acero pulido, revelando el metal desnudo que componía el cuerpo de las aeronaves. Este acabado les daba un aspecto de plateado brilloso. La principal ventaja de este acabado, además de reducir el peso, los tiempos de producción se aceleraban notablemente. Las fábricas, por supuesto, podían producir más aviones en menos tiempo. Claro, algunos podrían pensar que el brillo de los aviones en el aire los haría más fáciles de detectar, pero para ese momento en el conflicto era algo prescindible, y de esto último hablaremos en breve. ¿Y qué pasa con la corrosión? Claro, con los aviones sin pintura surgía una nueva preocupación: la corrosión. Los aviones estaban expuestos a las condiciones del aire, a la salinidad del mar y a las inclemencias del tiempo. Para combatir esto se aplicaron técnicas de acabado especial durante la fabricación. Se pulían las superficies de los aviones para asegurarse que no hubiera ranuras por donde pudiese entrar el agua. Posterior a este proceso, se pintaban las insignias y las pinturas características del componente de la aviación en donde iba a ser usado el avión, siendo aún obligatorias pese a la eliminación de la pintura. Además, los aviones pasaban por periodos de mantenimiento para evitar, por supuesto, que la corrosión afectara su estructura. La calidad del acabado fue clave para que estos aviones pudiesen resistir las condiciones adversas del clima, pero por supuesto no todo fue perfecto. Para cuando estos aviones llegaron a principios de 1944 a Inglaterra, los
los pilotos veteranos en el campo de batalla a menudo se quejaban que los aviones brillaban demasiado bajo el sol, lo que los hacía más visibles desde grandes distancias. Incluso si se situaban en cierta posición respecto al sol, podían brillar extremadamente. ¿Pero esto era un problema real? En realidad, no tanto. Aunque el brillo era evidente, en la práctica los aviones ya estaban siendo detectados principalmente por otros métodos de detección bastante más sofisticados, como lo vimos en este video particularmente. Los radares, los detectores de sonido y más, no tanto por la visibilidad. Además, el ruido de los motores también era una señal fácil para detectar a los enemigos, y por supuesto la estela de vapor que estos dejaban al ser usados. El riesgo de ser visto por el ojo humano en el aire se redujo a medida que la guerra avanzaba, y con las masivas que eran las batallas aéreas en esos tiempos, la necesidad de esconderse se volvió cada vez más secundaria. La importancia de la identificación rápida se volvió crucial. A medida que las batallas aéreas se volvían más intensas, los pilotos necesitaban poder distinguir rápidamente entre enemigos y amigos. En un cielo lleno de aviones, en donde las maniobras rápidas eran la clave, la diferenciación inmediata se convirtió en el factor vital para evitar el fuego amigo. El plateado del metal desnudo de alguna manera cumplía con este propósito. Era tan único y brillante que no había forma de confundir a un avión aliado con un enemigo. Incluso desde años atrás a la toma de esta decisión, los aviones alemanes ya estaban utilizando colores como el amarillo en sus aeronaves para diferenciarse entre sí en la batalla de Inglaterra, lo que les daba muchas ventajas. Los aliados probablemente tomaron nota de esto y adoptaron una estrategia similar para evitar confusiones durante las enormes batallas aéreas que se avecinaban posterior a 1943. El plateado como pintura también fue considerado como una solución para sobrellevar la temperatura de ambientes inclementes. En etapas finales del conflicto y cuando los aviones de Havilland Mosquito llegaron a Australia, la Fuerza Aérea Australiana notó algo curioso sobre estos, y era que estos aviones eran afectados gravemente por el inclemente verano australiano, que solía llegar incluso a los 45 grados centígrados. La madera contrachapada que componía el fuselaje de estos se expandía y se volvía quebradiza cuando se exponía demasiado al sol. Entre tantas soluciones planteadas, la definitiva fue la más efectiva, y era recubrir los aviones con pintura plateada. Este acabado plateado ayudaba a reflejar el calor del sol, manteniendo la temperatura dentro del avión mucho más fresca y evitando daños estructurales en la madera. El plateado no solo fue una estrategia táctica durante la guerra, sino que también dejó un legado para la aviación de posguerra. A medida que se acercaba la Guerra Fría, el acabado plateado en los aviones se convirtió en todo un estándar para las aeronaves estadounidenses. Incluso los mismos soviéticos les pareció también una buena idea a principios de la Guerra Fría, así que al final el brillo metálico de los aviones de la Segunda Guerra Mundial no solo era una cuestión estética o de moda, fue una decisión estratégica basada en factores prácticos: reducción de peso, agilidad mejorada, tiempos de producción más rápidos y por supuesto la necesidad de identificación rápida en combate. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.